Después del primer sorbo queda claro que no se trata de otra bebida de moda, sino de una mezcla bastante potente que actúa sobre el organismo de manera notablemente más rápida que el café habitual. Y precisamente esta combinación provoca ese efecto del que la gente empieza a hablar y a recomendarse mutuamente. En algún punto de los sentidos aparece un calor que se extiende por el cuerpo, y muchos lo perciben como la señal de que la bebida está funcionando. Aunque en realidad detrás de eso hay procesos fisiológicos concretos relacionados con la circulación sanguínea y la respuesta de los receptores. Observando a personas en consultas, he notado en varias ocasiones que el interés por este tipo de combinaciones no surge de la nada, sino en momentos en que el cuerpo ya está enviando señales de cansancio, ralentización del metabolismo o problemas digestivos, y la persona busca intuitivamente algo más potente. Lo curioso es que el jengibre por sí solo se lleva usando cientos de años, y añadirlo al café no es una idea nueva, sino más bien una práctica olvidada que se ha vuelto a popularizar cuando la gente empezó a buscar formas naturales de apoyar la energía y la salud. La combinación de picante y amargor crea una experiencia bastante pronunciada e inusual. Parte de las personas percibe esta bebida como algo medicinal, y en eso hay algo de verdad, porque sus componentes tienen propiedades activas reales. Sin embargo, es importante entender que no se trata de un remedio milagroso, sino de una herramienta que funciona únicamente con un uso adecuado. ¿Qué ocurre en el cuerpo durante los primeros minutos? Lo primero que siente la persona es un cambio bastante repentino del organismo hacia un modo activo. No se trata solo de una activación, sino de todo un complejo de reacciones que se desencadena literalmente en pocos minutos después de que la bebida entra en el cuerpo. El sistema nervioso se activa de inmediato y la cafeína empieza a estimular el cerebro, reforzando la concentración y reduciendo la sensación de cansancio. Pero ahí no termina, porque el jengibre actúa simultáneamente sobre los receptores y los vasos sanguíneos. Aparece esa sensación de calor en el cuerpo que muchos describen como agradable, pero que en realidad es una reacción al incremento de la circulación sanguínea. En el estómago comienza una actividad intensa, porque ambos componentes estimulan la producción de jugo gástrico. Para unos es un alivio, para otros, motivo de malestar. Lo interesante es que el jengibre puede potenciar el efecto de la cafeína, de modo que la sensación de alerta puede ser más intensa y duradera que con el café normal. En el cuerpo se produce una aceleración de los procesos metabólicos y el organismo literalmente empieza a trabajar en un modo más intenso, lo que muchos perciben como un aumento de energía. Al mismo tiempo puede acelerarse ligeramente el ritmo cardíaco, que es una reacción normal a la estimulación, pero que requiere atención, especialmente si se tiene tendencia a la presión arterial alta. Algunas personas notan una ligera sensación de claridad mental e incluso una mejora del humor, relacionada con la influencia sobre los neurotransmisores responsables del estado emocional. El tracto gastrointestinal reacciona con bastante rapidez y en parte de las personas aparece en poco tiempo el impulso de ir al baño, relacionado con el refuerzo del peristaltismo. Para muchos es sorprendente que esta bebida pueda reducir la sensación de hambre, lo que se explica por la influencia del jengibre sobre los receptores y las hormonas que regulan el apetito. El nivel de azúcar en sangre puede reaccionar de manera diferente. Aquí depende mucho de las características individuales y de lo que la persona haya comido antes. Efecto sobre el metabolismo y el peso corporal. La afirmación de que el café con jengibre supuestamente quema grasas suena muy atractiva. Y precisamente por eso muchos empiezan a beberlo con ciertas expectativas, esperando un resultado rápido sin esfuerzo adicional. En realidad es algo más complejo, porque no se trata de una quema directa de grasa, sino de crear condiciones en las que el cuerpo empieza a consumir energía de manera más activa de lo habitual. Y eso es lo que produce el efecto gradual. La cafeína acelera el metabolismo y obliga al cuerpo a consumir más calorías incluso en reposo. Y el jengibre refuerza este proceso gracias a su influencia sobre la termogénesis. Se produce un ligero aumento de la temperatura corporal, y eso no es casualidad, sino el resultado de que el cuerpo empieza a producir energía más activamente y a consumir recursos internos. Otro factor es la reducción del apetito, que es uno de los momentos clave que con el uso regular puede influir realmente en el peso. La persona simplemente empieza a comer menos sin sentir hambre constante. La influencia sobre el nivel de azúcar en sangre también juega su papel, porque un nivel de glucosa más estable ayuda a evitar los ataques repentinos de hambre. En la práctica se ve que la bebida puede ser un complemento útil en la dieta, pero solo si la persona controla su alimentación y su nivel de actividad física. El café con jengibre por sí solo no puede compensar los excesos alimentarios ni el sedentarismo. Es importante tenerlo claro para no hacerse ilusiones falsas.
Algunos empiezan a aumentar la dosis con la esperanza de acelerar el resultado. Pero precisamente eso es un error que puede llevar al efecto contrario. El organismo no tolera la sobrecarga y en lugar de acelerar los procesos puede producirse una reacción de estrés que ralentice el metabolismo. La influencia sobre las hormonas reguladoras de la saciedad es especialmente interesante, porque gracias a ellas se crea la sensación de control sobre el apetito. Muchas personas refieren que les resulta más fácil mantener el régimen alimentario, y ese es uno de los efectos más valiosos. Digestión. Alivio o carga adicional. El organismo reacciona al café con jengibre principalmente a través del tracto digestivo. Y es aquí donde empiezan los cambios que muchos notan ya tras varias dosis, a veces sin relacionarlos directamente con la bebida. Desde los primeros minutos aumenta la producción de jugo gástrico, lo que puede percibirse como un alivio, especialmente en quienes sufren de pesadez después de comer o digestión lenta. El jengibre desempeña aquí un papel clave, ya que lleva mucho tiempo usándose como remedio para distintos trastornos digestivos, incluyendo hinchazón y molestias. Aparece la sensación de que los alimentos se digieren más fácilmente, relacionada con la activación de enzimas y el refuerzo del peristaltismo intestinal. Algunos notan que desaparece la sensación de plenitud que antes aparecía incluso tras una pequeña ingesta. Al mismo tiempo, en parte de las personas aparece la reacción opuesta, especialmente si tienen la mucosa sensible o problemas crónicos de estómago. El efecto irritante de la cafeína combinado con los principios activos del jengibre puede intensificar síntomas como el ardor de estómago o el malestar. Con un consumo moderado, esta bebida es capaz de reducir los procesos inflamatorios en el sistema digestivo, lo que confirman tanto las observaciones como las investigaciones. El consumo excesivo, en cambio, puede llevar a una sobrecarga e intensificación de las molestias. Merece atención especial la influencia sobre la microflora intestinal, porque el jengibre tiene propiedades antimicrobianas y puede cambiar el equilibrio bacteriano. Eso puede ser tanto una ventaja como una desventaja dependiendo del estado inicial del organismo. A veces la gente empieza a beber esta bebida a diario sin pensar en que también los intestinos necesitan descanso de la estimulación. La carga regular puede hacer que los procesos naturales funcionen peor sin ese impulso externo. Energía, sueño y estado general. Con esta bebida se asocia a menudo un aumento de energía que se siente con bastante rapidez. Sin embargo, es importante entender que no se trata solo de una activación, sino de una influencia más profunda sobre el sistema nervioso y el estado general. La cafeína activa el cerebro, aumenta la concentración y acelera los reflejos, mientras que el jengibre refuerza la circulación sanguínea, gracias a lo cual los tejidos reciben más oxígeno. Y eso es lo que crea la sensación de energía. En el cuerpo aparece una ligereza, disminuye la rigidez especialmente en los músculos, y muchos lo perciben como una recuperación de fuerzas, aunque en realidad se trata de una estimulación temporal. Merece mención aparte la influencia sobre el nivel de tensión, ya que en algunas personas la bebida reduce la sensación de cansancio, mientras que en otras puede provocar inquietud interior o incluso ansiedad. Las observaciones muestran que mucho depende del estado inicial del sistema nervioso y de la cantidad bebida. Una propiedad interesante es que el jengibre puede mitigar algunos efectos secundarios de la cafeína, pero al mismo tiempo potencia el efecto estimulante general. Aparece la sensación de pensamiento claro, y esa es una de las razones por las que esta bebida es tan popular entre quienes necesitan mantener la concentración durante todo el día. Algunos refieren que se vuelven más productivos, toman decisiones más rápido y se distraen menos. Merece atención especial la influencia sobre el sueño, porque aquí la reacción puede ser inesperada. A pesar del contenido de cafeína, parte de las personas nota realmente una mejora de la calidad del sueño, gracias a la influencia del jengibre sobre el equilibrio hormonal. El sueño se vuelve más profundo, especialmente si la bebida se consume en la primera mitad del día y por la noche no se sobrecarga el sistema nervioso. Sin embargo, con un régimen incorrecto puede encontrarse con dificultades para conciliar el sueño superficial o despertares frecuentes. Algunas personas empiezan a usar esta bebida como una forma de combatir la falta de sueño. Y ese es uno de los errores más frecuentes. En lugar de regeneración se produce una estimulación continua del organismo, lo que con el tiempo lleva al agotamiento de recursos. El consumo regular puede cambiar el bienestar general, haciendo a la persona más activa, pero al mismo tiempo menos sensible a las señales de cansancio. Eso crea una ilusión de buen estado, aunque en realidad el cuerpo puede estar en tensión. Los beneficios ocultos que casi nadie menciona más allá de los efectos evidentes como la vitalidad y la aceleración del metabolismo, quedan cambios que no son visibles a primera vista,
pero que con frecuencia resultan ser los más valiosos para el organismo. Se trata de la influencia sobre los procesos inflamatorios, porque el jengibre tiene marcadas propiedades antiinflamatorias y con el uso regular puede ir reduciendo la carga sobre los sistemas internos. Pocas personas relacionan la reducción del cansancio general con tales procesos, pero en la práctica se manifiesta como un estado más estable sin caídas bruscas de energía. Un efecto interesante se produce a nivel de los vasos sanguíneos. La mejora de la circulación influye no solo en el calor del cuerpo, sino también en la nutrición de los tejidos, incluido el cerebro. Gracias a ello algunas personas notan que se vuelven más resistentes, soportan mejor la carga y se recuperan más rápido de ella. Merece atención especial la influencia sobre el sistema inmune, porque las propiedades antimicrobianas del jengibre pueden ayudar al cuerpo a hacer frente a influencias externas. Algunos cambios ocurren tan gradualmente que la persona empieza a percibirlos como algo normal sin darse cuenta de que antes el estado era diferente. La influencia sobre la sensación de apetito se vuelve con el tiempo más manejable y la persona empieza a percibir mejor las señales de saciedad. Eso lleva a una relación más consciente con la comida sin restricciones estrictas ni control constante. Algunos notan una reducción del antojo por lo dulce, también relacionada con la influencia sobre el nivel de azúcar en sangre. Un beneficio oculto es la mejora del aspecto general de la piel, relacionada con el efecto antioxidante de los componentes. Estos cambios rara vez se asocian directamente con la bebida, pero desde el punto de vista fisiológico son perfectamente explicables. Sin embargo, es importante recordar que todos estos efectos se manifiestan únicamente con un consumo moderado y regular. Excederse convierte fácilmente el beneficio en carga, y precisamente en eso reside el principal riesgo. Riesgos y contraindicaciones que no se deben ignorar en el contexto de los debates sobre los beneficios. Se omite con frecuencia un detalle importante. Cualquier influencia potente sobre el organismo tiene siempre su lado negativo. Y el café con jengibre no es una excepción. Lo primero con lo que puede encontrarse es un aumento de la presión arterial, especialmente en quienes ya tienen tendencia a la hipertensión, porque la cafeína de por sí es un estimulante potente. Añadir jengibre intensifica el efecto general y como resultado la carga sobre el sistema cardiovascular es mayor que con el café normal. Ritmo cardíaco acelerado, sensación de pulsación, ligera ansiedad. Todas esas son señales que no se pueden ignorar. El estómago también puede reaccionar de manera desagradable, especialmente si la mucosa es sensible o ya existen problemas. El efecto irritante de los componentes puede llevar a ardor de estómago, quemazón e incluso al empeoramiento de enfermedades crónicas gastrointestinales. Algunos empiezan a sentir pesadez o malestar, aunque esperaban el efecto contrario. Hay una categoría aparte de personas a quienes esta bebida no se recomienda en absoluto. Niños, personas mayores y mujeres durante el embarazo y la lactancia, porque la reacción del organismo puede ser imprevisible en esos casos. A veces los problemas no aparecen de inmediato, sino con el tiempo, cuando la bebida se ha convertido en parte habitual de la dieta y el organismo acumula gradualmente la carga. Un error frecuente es ignorar las señales del cuerpo y atribuir todo al cansancio o al estrés. Mayor irritabilidad, problemas de sueño, fluctuaciones de la presión arterial. Todo eso puede estar relacionado con el consumo excesivo. Hay que tener en cuenta también la interacción con medicamentos, porque los principios activos pueden influir en su acción. Eso es especialmente importante para quienes toman medicamentos que afectan a la presión arterial, el corazón o la digestión. No hay que olvidar tampoco la dosificación, porque precisamente ella determina si la bebida va a ser beneficiosa o va a empezar a causar daño. ¿Cómo usarlo correctamente para obtener el máximo beneficio? El efecto óptimo se consigue cuando el café con jengibre se convierte en parte de una rutina y no en un hábito aleatorio que aparece de vez en cuando sin entender para qué sirve. El momento del consumo también es importante, porque beberlo en la primera mitad del día permite al cuerpo aprovechar la estimulación al máximo sin afectar al sueño. Hacia el final del día esta bebida ya puede suponer una carga innecesaria, especialmente si el sistema nervioso ya está en tensión. Hay que prestar especial atención a la cantidad, porque precisamente la moderación determina si la bebida va a ser beneficiosa o van a comenzar a manifestarse efectos secundarios. Una taza al día suele bastar para sentir el efecto sin sobrecargar el organismo. Aumentar la dosis rara vez aporta beneficio adicional, pero incrementa significativamente el riesgo de reacciones desagradables. Es importante tener en cuenta también el modo de preparación, porque una bebida demasiado concentrada potencia el efecto y puede irritar el estómago. Una variante más suave con añadido de leche u otros ingredientes puede reducir la agresividad y hacer el consumo más agradable. La temperatura también influye,
porque una bebida demasiado caliente sobrecarga adicionalmente la mucosa. No hay que olvidar el estado del organismo en el momento del consumo, porque con el estómago vacío la reacción puede ser más intensa. Lo mejor es tomar este café después de una comida ligera para reducir la carga sobre el estómago y evitar molestias. La regularidad es más importante que la cantidad, y precisamente el enfoque estable pero moderado da los mejores resultados. Al organismo le gusta la previsibilidad y con ese régimen se adapta más fácilmente a la acción. No menos importante es escuchar las propias sensaciones, porque el cuerpo siempre envía señales que no deben ignorarse. Cualquier cambio en el bienestar es motivo para reconsiderar la frecuencia o la cantidad. También merece mención aparte la combinación con otros hábitos, porque la bebida no funciona de manera aislada del estilo de vida. La alimentación, el sueño, el nivel de actividad. Todo ello influye directamente en el efecto final. El café con jengibre puede ser un buen complemento, pero no un sustituto de las cosas fundamentales. Y precisamente ese enfoque permite usarlo con provecho y no en perjuicio, convirtiendo lo que era un experimento casual en una herramienta consciente.